Hola, ¿qué tal? Esta es la sesión número 19 para el programa de atención en matemáticas financieras jóvenes de quinto semestre de COVACH. Mi nombre es José Felipe Acosta Cambrani y soy prestador de servicio social. En la sesión anterior, continuamos con el bloque 2 de sucesiones y series. Estamos trabajando con el tema 2.1, que es sucesión aritmética, en la cual dejamos 3 actividades de tarea en el que debíamos de resolver cada uno de los ejercicios aplicando las fórmulas correspondientes. Bien, en el primer ejercicio era completar la siguiente sucesión sabiendo que el término general es el término de n posición va a ser igual a, a 3 multiplicarlo por n posición y elevarlo al cuadrado. Entonces la sucesión era 3, 27, perdón, aquí es 12, ok. Queda de la siguiente manera, 3, 12, faltaba este valor que ya lo coloqué aquí, ahorita vamos a ver cómo salió este resultado, faltaba el de la posición 3, 48, 75, igual faltaba aquí el de la posición 6, luego 147, faltaba el de la posición número 8, 243 y terminaba con 300. En esta primera parte pues ya teníamos la fórmula que debíamos de aplicar, por lo tanto únicamente íbamos a ir sustituyendo cada uno de los valores. Es decir, como no teníamos este valor, que es la posición 3, vamos contando, ahorita lo voy a ir mostrando arriba del numerito. Esta es la posición 1, esta es la posición número 2 y esta es la posición número 3. Entonces, este valor de aquí es el que debíamos de encontrar. Entonces, por eso decimos, el término en la posición número 3 va a ser igual a 3, conforme a la fórmula que está acá, multiplicado por la posición del término, que es la posición 3, elevada al cuadrado. Entonces, si recordamos, en matemáticas, primero vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, después los exponentes, pero como en este caso, el 3 nada más está siendo elevado a la potencia 2, entonces elevamos ese numerito, 3 a la potencia 2 nos da 9 y ese 9 lo vamos a multiplicar por el 3. Entonces multiplicamos 9 por 3 y nos da 27. Quiere decir que este valor es el que debe de ir aquí, el valor faltante en la posición número 7, por eso está aquí escrito. Ok. Ahora, el de la posición 4, ya lo sabemos, es este que está aquí. El de la posición 5 también. Y nos falta el de la posición número 6. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Entonces, el término que ocupa la posición 6 va a ser igual a 3 multiplicado por esa posición elevada al cuadrado. Entonces, decimos 6 elevado a la potencia 2 nos da 36 y ese número lo multiplicamos por 3 y nos da 108. Quiere decir que este valor es el que debe de ir en la posición número 6. Ahora, el valor de la posición número 7 ya lo tenemos, es 147, y el de la posición número 8 es el que también debíamos de encontrar. Entonces, este numerito lo resolvemos igual con la fórmula que ya nos proporcionaron. Entonces, el término que ocupa la posición número 8 va a ser igual a multiplicar 3 por esa posición elevada al cuadrado. Y esa posición pues es la 8. Entonces, 8 elevado al cuadrado es 64 y ese numerito lo multiplicamos por 3, lo que nos da 192. Entonces, ese es el valor faltante que estamos escribiendo aquí. Luego, el de la posición número 9 lo tenemos y el de la posición número 10 también ya lo tenemos. Por lo tanto, queda resuelto de esta forma la solución del ejercicio número 2, que era del ejercicio número 1, perdón, que es la de sucesión únicamente. Ahora continuamos con la solución del siguiente ejercicio, que esta es la solución del ejercicio 2, donde es sobre el tema de sucesión aritmética y vamos a encontrar el valor en n términos. La fórmula es la que se muestra ahí en color rojo, esa es la fórmula para obtener el valor de cualquier término en cualquier posición, y entonces el ejercicio nos pedía calcular el valor de los términos solicitados, es decir, del término que ocupa la posición 5, el término que ocupa la posición 7
y del término que ocupa la posición 10, de acuerdo a la siguiente progresión. Y teníamos menos 12, menos 7, menos 2, 3, 8 y 3. Entonces, aquí nos hace, bueno, el valor del término en n posición ya no nos están dando. Queremos de la posición 5, 7 y 10. Ahora, el término de la posición 1 también ya no los están dando porque es menos 12. Y el término en esa posición también la tenemos, que es 5, 7 y 10. El menos 1, pues eso es parte de la fórmula. Y lo que no tenemos es el valor constante. Entonces, el valor constante lo vamos a ir definiendo como este es una sucesión, sabemos que debe de tener un valor constante y vamos a ver cuál es. Entonces, si a menos 7 le sumo un numerito, nos va a dar menos 12. ¿Cuál numerito es? ¿Será que si le sumamos un número negativo va a dar menos 12? No, ¿verdad? A ver, sumémosles. A menos 7 le sumemos menos 5. Menos 7 le vamos a sumar menos 5. Bueno, pero aquí, como siempre tenemos que encontrar los resultados de izquierda a derecha, porque la sucesión, recordemos que va hacia la derecha, entonces vamos a hacer la operación inversa. Entonces, tenemos menos 12, ajá, menos 12, y a ese menos 12 le tenemos que sumar un número X, de modo tal que su resultado nos dé 7, menos 7. ¿Cuál es ese valor faltante? Entonces, decía, si a menos 12 le sumo menos 5, nos va a dar menos 17. Entonces, tiene que ser un valor positivo. Ahora, a menos 12 le sumo 5 y nos da menos 7. Entonces, 5 de momento puede ser mi valor constante. Vamos a ir comprobando con lo siguiente. Ahora, a menos 7 le vamos a sumar 5. Y ese valor nos da menos 2. Entonces ahí se cumple también. Y ahora a menos 2 le sumo, le sumo 5 y nos da 3. Por lo tanto, nuestro valor constante aquí es 5. De esta forma lo encontramos. Tenemos que ir haciendo pruebas para ir buscando ese valor constante que nos hace falta. Una forma fácil que lo podíamos hacer, bueno, es si nos cuesta trabajar mucho con los números negativos, nos vamos a la parte positiva y de esta forma lo encontramos más fácil. La diferencia que hay entre 3 y 8 sería a 8 restarles 3 y nos da 5. A 13 restarle 8 y nos da 5. Entonces, esa es una forma fácil de poder obtenerla. Como es una sucesión aritmética, pues quiere decir que cumple una regla, que el número siguiente depende del anterior. Entonces, el valor constante aquí, pues decimos que es 5. Lo voy a anotar por acá arribita para que lo tengamos presente y podamos aplicarlo al momento de resolver nuestros ejercicios. Entonces, decimos, perdón, vamos a borrar esta línea y decimos que nuestro valor constante, lo voy a anotar aquí, 5. Ahí está. Y ya nada más vamos a sustituir los valores. Entonces, el término que ocupa la posición 5 va a ser igual, que es el primero que nos estaban pidiendo, al término en la posición 1, que es menos 12. Aquí está, esta es la posición 1, menos 12. Y luego le vamos a sumar n posición, que nos piden la 5. Aquí está 5, le restamos 1 y lo multiplicamos por el valor constante, que es 5. Entonces, realizamos la operación y recordamos, hacemos primero lo que está dentro del paréntesis, de acuerdo al orden de las matemáticas para solucionar este tipo de ejercicios.
Entonces, 5 menos 1 es 4. Luego realizamos la multiplicación, es decir, 4 por 5, 20. Y por último realizamos la suma o resta. Entonces, a 20 le resto 12 y nos queda 8. Ahora, el término en la posición 7. Realizamos algo similar también. Entonces, primero, el término en la posición 1 es menos 12. Le vamos a sumar n posición, que es 7, porque es la que nos están pidiendo. Y le restamos 1 y lo multiplicamos por el valor constante, que es 5. Entonces, 7 menos 1 es 6, por 5 nos da 30, al restarle 12 nos da 18, porque le estamos sumando menos 12, por lo tanto se convierte como si fuera una resta automáticamente. Ahora, el término en la posición 10, igual. El término en la posición 1 es menos 12, le sumamos n posición, que es la 10, aquí está, es la posición número 10, este valor es el que está aquí, por si no lo habían notado, le restamos 1 y lo multiplicamos por el valor constante, que es 5. Entonces, 10 menos 1 nos da 9, por 5, 45, al sumarle menos 12 nos da 33. Entonces, de esta forma queda resuelto este ejercicio de acuerdo a la fórmula que nos proporcionaron, que es la fórmula para encontrar nt. Ahora, en la solución del ejercicio 3 de la solución aritmética, íbamos a usar la fórmula de suma de n términos, donde nos pedían obtener la suma de valores de los primeros 15 términos de la sucesión del punto anterior. Ahora, primero, aquí no sabemos, porque no nos pidieron calcular en el ejercicio anterior, cuál era el valor que ocupaba el término en la posición 15. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que calcular ese valor. Por eso estoy ocupando la fórmula para encontrar el valor de n término en una determinada posición. Por lo tanto, el valor del término en la posición 15 va a ser igual, de acuerdo a la fórmula, al término en la posición 1, que si recordamos en los datos que nos dieron anteriormente, pues será menos 12 en la posición 1, por eso tenemos acá menos 12, y le vamos a sumar n posición, que es la posición número 15, le restamos 1 y lo multiplicamos por el valor constante que anteriormente habíamos dicho aquí, que era 5. Entonces, por eso tenemos esta operación y decimos 15 menos 1 es 14, al multiplicarlo por 5 es 70 y al sumarle menos 12 nos da 58. Una vez que tenemos ya el valor del término en esa posición, vamos a solucionar ahora la suma de n términos, que era lo que nos estaban solicitando. Bien, entonces la fórmula nos dice que la suma de n término es igual a esa posición entre 2 multiplicado por la suma de del término 1 más el término de esa posición solicitada. Entonces, la suma de la posición 15, de los primeros 15 términos, va a ser igual a la posición n, que en este caso es 15, entre 2, por el término en la posición 1, que es menos 12, más el término en la posición n, que es 58, porque ya acá lo resolvimos. Por eso lo resolvimos, porque este dato es el que nos está dando acá. ¿So? Entonces, realizamos esta operación y dividimos 15 entre 2, que nos da 7.5, y luego recurrimos a realizar lo que está entre paréntesis, que es a 58 le sumo menos 12 y nos da 46. Luego multiplicamos 7.5 por 46 y nos da 345. Entonces, este es el valor en la que encontramos la suma de los primeros 15 términos. De forma manual lo podríamos hacer también. Para ello tendríamos que ir calculando los 15 primeros valores de estas posiciones. Pero para ello utilizamos la fórmula porque nos llevaría demasiado tiempo. Por ejemplo, aquí esta es la posición 1, luego la posición 2, la posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. El de la posición 7 no lo tenemos, entonces lo tendríamos que calcular. Donde sumaríamos 13 más 5, pues nos da 18 y esa sería la posición número 7 y así sucesivamente hasta llegar a la posición 15. Después de eso tendríamos que ir sumando cada uno de los valores
hasta obtener la suma de todos esos valores hasta el término 15. Por lo tanto, nos llevaría demasiado tiempo. Por eso es que se utiliza esta fórmula de tal manera de que lo hagamos de una forma más sencilla y rápida. Bueno, estas son las fuentes. Esto es todo por esta sesión. Cualquier duda igual pueden hacérmela saber y vamos a continuar con el siguiente tema en la siguiente sesión. Saludos.